principio el canonista tendría que mirar en un solo lugar, que es en el derecho canónico. Por otro lado, explicar qué es esto del derecho canónico. ¿Realmente tiene interés, vigencia, sirve para algo, tiene salida laboral, etcétera, etcétera? Nosotros podemos decir, el derecho canónico es el derecho de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Más allá de sus códigos, el código latino para la Iglesia Latina y el código oriental para las iglesias orientales. Es un invento de la Iglesia Católica también. Entonces me van a permitir que yo me retrotraiga rápidamente la historia y hable de Roma. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, durante sus primeros años de vida, hasta que gestó su organización judicial, administrativa, utilizó la estructura y los elementos del derecho romano. Después impregnó ese derecho, lo mejoró, y hoy podemos decir que el derecho canónico, conjuntamente con el derecho romano, que forma el derecho común en el medioevo, es donde hunde sus raíces más profundas el derecho moderno, al menos el europeo, continental europeo, y el derecho argentino. Decía, ¿es un invento de la Iglesia Católica el derecho romano? No. Y podemos retrotraernos a la época regia de Roma, a la época de sus primeros reyes, y particularmente al Colegio de los Pontífices. Roma, como el doctor Di Pietro había dicho, se encuentra envuelta la ciudad en una creación cósmica, en el vínculo entre los hombres y los dioses. De ahí que hicieron todo lo posible para mantener esa paz de los dioses, esa pax deorum, ¿no? ¿Y quiénes fueron? Fueron los pontífices, quienes guardaron celosamente en sus anales todos los ritos que hacían no solamente al derecho sagrado, es decir, al vínculo de la ciudad con relación a la divinidad, sino también a los vínculos entre los hombres y entre las naciones. Había varios colegios, ¿no es cierto? Pero yo me limito al colegio de los pontífices, porque fueron estos sacerdotes quienes monopolizaron en un comienzo las fórmulas y el conocimiento del derecho sagrado, donde Macrobio decía que había tres géneros del derecho: el derecho sagrado, el derecho público y el derecho privado. Con el devenir del tiempo, y estoy corriendo históricamente, empiezan a aparecer los juristas, podríamos decir privados o laicos, diríamos hoy. ¿Por qué? Porque en la época de la República, si bien para ser un pontífice, decía Cicerón, debía conocerse el derecho civil, se deja que otros juristas cultiven ambos derechos, el derecho sagrado y el derecho civil. Por eso, digamos, le debemos a los juristas del periodo republicano, del periodo tardo republicano romano, el haber realizado esa apertura de aquellos que no eran sacerdotes. Como dije, la Iglesia durante los primeros 7 siglos no realiza obras jurídicas en sentido estricto. No me estoy olvidando de San Isidro de Sevilla, pero podemos decir que esa era la corriente generalizada. Estaba Tertuliano también, es decir, había grandes juristas. ¿Por qué? Porque era obligatorio conocer el derecho, que se basaba fundamentalmente en el derecho romano, por lo que era la episcopalis audiencia. Entonces debían conocer esas reglas del derecho. Pero como dije, nosotros podemos decir que nuestro instituto retoma una vieja tradición de los ámbitos bolonieses. ¿Qué quiero decir con esto? En el siglo XI comienzan a identificarse las colecciones canónicas, las primeras, con un sello distintivo, tratando de separarse no solo de la teología, sino también del derecho romano. Es así que llegamos a la escuela de los glosadores con Irnerio, bueno, todos conocemos a Placentino, a Son,
hay un resurgimiento del derecho romano, que es el derecho novus, ¿no es cierto? Un derecho que vuelve a adquirir auge, pero ya los canonistas empezaron a estar presentes y trataron, como dije, de diferenciarse, utilizar las herramientas del derecho romano para fundar su propio derecho, por lo menos como ciencia. Se considera que el decreto de Graciano, que se coloca en el 1142, se coloca porque los medievalistas siguen discutiendo cuántos Gracianos hubo, ¿no es cierto? Es decir, yo cuando hablo del decreto de Graciano, hablo del decreto de Graciano divulgado. Se había recepcionado o no si era verdaderamente una ciencia. Podemos decir que ahí comienza la ciencia del derecho canónico. Pero como dije, los canonistas querían utilizar elementos propios, es decir, los concilios, las cartas de los papas, que eran riquísimas en cuanto a las enseñanzas, la parte disciplinar. Siguieron utilizando el derecho romano, pero lo llamativo es que los romanistas también utilizaron el derecho canónico cuando les servía para solucionar sus casos concretos. Vamos a avanzar un poco más rápido y llegamos a Baldo de Ubaldi, por ejemplo, y Bartolo de Saxoferrato, en pleno medioevo, que podemos decir que son quienes fundan las bases para la fusión entre el derecho canónico y el derecho romano, que va a dar nacimiento a ese derecho común del que hablábamos, que era una reflexión en ambos derechos. Continuamos hasta la segunda escolástica, sobre todo Francisco Suárez. Hay una renovación muy importante, ¿no es cierto?, porque seguimos la corriente tomista, y con Suárez hay un cambio nociológico del conocimiento del derecho, ¿no? Es decir, y en particular del derecho canónico. Por eso lo traigo a colación. Continuamos y llegamos al primer código de derecho canónico latino de 1917. Ya se habían sancionado, ustedes recuerdan. Empiezan por lo general con el código francés de 1804, pero estaba el código prusiano de 1792, del cual nosotros recibimos en particular todo el sistema de la responsabilidad del código prusiano, no del francés. Es decir, nuestro codificador era racionalista en ese aspecto. Llegamos al primer código de 1917. Ahí podemos decir que la Iglesia tiene estructurado su código de derecho canónico, su cuerpo normativo. Después se reforma, el Papa Juan Pablo II lo reforma en el 83, habiendo pasado el Concilio Vaticano II, el Sínodo de los Obispos del 69, etcétera, etcétera. En el interín, también promulga para las iglesias orientales el código justamente de derecho canónico para las iglesias orientales. Todo muy bien. Llegando a Argentina, nosotros cultivamos el derecho canónico en nuestras universidades, hasta que a fines del siglo XIX comienzan a desaparecer las cátedras. Recién se comienza a instaurar cuando los padres jesuitas fundan la Universidad del Salvador, pero se lo estudia desde el punto de vista del derecho público eclesiástico. Lo mismo hace la Universidad Católica Argentina. Es recién, hace 20 años aproximadamente, que la Conferencia Episcopal Argentina, a instancias de unos canonistas que habían estudiado en Roma, pero que ejercían su labor aquí en Buenos Aires, erige la Facultad de Derecho Canónico. Es decir, nosotros tenemos una Facultad de Derecho Canónico en la UCA, que otorga títulos pontificios. Muy bien, creo que estamos ubicados. ¿Qué es esto del derecho canónico? ¿Y qué es esto de yo dije en un comienzo porque la mirada en ambos derechos? Parecería una contradicción, porque tendría que ser el operador de justicia que mire en ambos derechos cuando se refiere a la Iglesia o al derecho eclesiástico o a algún tema vinculado con el derecho eclesiástico. Sin embargo, yo pienso que no es así, que el canonista
siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, cuando definen a la Iglesia como un misterio, pero también como una sociedad visible e invisible al mismo tiempo, no puede dejar o no puede desdeñar el derecho secular, porque es donde está inmerso. Es decir, no puede realizar una confrontación, sino armonizarlo. En síntesis, podríamos decir que eso es el panorama general. ¿Qué sentido tiene un instituto de derecho canónico en Argentina? ¿Tiene alguna utilidad práctica? Bueno, el doctor Jiménez Révora recién citó, más allá de nuestros textos constitucionales, es decir, los distintos textos constitucionales, yo le podría decir, bueno, agregar el inciso 22 del artículo 75, donde pone los tratados internacionales, inclusive, claro que está sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y citó la ley 24483, que es una ley de los institutos de vida religiosa en sociedad de vida apostólica. Es una ley que establece que estos institutos religiosos se les reconoce la personalidad jurídica pública que se les reconoce en la Iglesia, siempre y cuando se registren en un libro que lleva la dirección de culto bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo importante es en el artículo 2, que reenvía al derecho canónico para resolver determinadas cuestiones. No era nada nuevo, porque ya el Código de Derecho Canónico en el Cano 22 había canonizado la ley civil en muchas cuestiones. La Iglesia era sabia, siempre respetó las costumbres de los lugares, siempre que no se contrapusieran con sus principios, ¿no? O contra el derecho, o que no fueran contrarias al derecho divino. Eso se llama canonización de la ley civil. En materia contractual, por ejemplo, en el 1290 del Código Canónico, también se canoniza. Es decir, se le da fuerza a los contratos según la ley del lugar, siempre respetando esos principios. Entonces, como vemos, no es algo ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. A eso debemos agregarle un artículo que estaba en la época del codificador, el 2345 del Código Civil, entre otros, donde justamente habla de la naturaleza jurídica de los bienes eclesiásticos. La Iglesia había tenido en su momento una contienda que llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte, utilizando este artículo, aplicó el derecho canónico respecto a la embargabilidad o no de los bienes eclesiásticos. Hay artículos muy buenos de la doctrina de aquel entonces, que lo podría sintetizar diciendo que se perdió una gran oportunidad. La Corte podía haber enseñado más en ese momento, cosa que no hizo, en una medida cautelar además, sin embargo. Tenemos entonces en ese artículo también una aplicación concreta y específica del derecho canónico. Existe también en otros ámbitos. Recién escuchamos en la charla, es decir, con la reforma constitucional, que se dejaron la primera parte de la Constitución, sobre todo el artículo 2, donde colocan en un lugar de preeminencia la Iglesia Católica. Es decir, no lo toca a pesar de que en el artículo 14 de la Constitución proclama la libertad de cultos. Lo mismo que antes se había proclamado la Iglesia, como recién lo escuchamos. Entonces, vemos que en la pirámide normativa argentina, el derecho canónico está más presente de lo que uno puede parecerle. Si a eso le sumamos que existen, incluso actualmente, casos mixtos, que son aquellos casos que tienen un elemento extranjero, el juez argentino, al resolver una cuestión, va a tener que diferenciar que una cuestión es el derecho aplicable y otra cuestión es el juez competente. El juez argentino puede decir, pongamos a la 24483, cuando tenga que interpretar si tal relación que establece el segundo párrafo del artículo 2 de la ley 24483
cae en la órbita del derecho canónico y por lo tanto en la jurisdicción eclesiástica, o es absorbida, digamos, en la jurisdicción nacional. Digo eso porque el párrafo segundo de la ley, una ley nacional, establece que en determinadas relaciones entre los miembros y el instituto están ajenos de la potestad secular. Estamos hablando de una ley de la época de Alfonsín, ¿no es cierto? No, es de Menem, de la época de Menem, 24483. Otro tema muy importante es con relación al anteproyecto del Código Civil. Acá se realizaron las jornadas rioplatenses y la primera vez que se sacó se hace una especie de proclama con relación al anteproyecto, basándose entre otras cosas. Hablan de la libertad, es decir, nosotros vamos a tener un matrimonio igualitario, catalogado como matrimonio en la unión de personas del mismo sexo. Perdemos el concepto de padre y madre, porque ahora van a ser vínculos, no se llama más padre y madre en el anteproyecto, pero deja afuera, a pesar del acuerdo de la Santa Sede en 1966, los matrimonios que se puedan contraer entre dos creyentes, dos católicos practicantes, es decir, con los efectos canónicos que tienen otras legislaciones del mundo, como España, por ejemplo. No, se va a permitir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, pero no dos católicos, o dos que profesen, por ejemplo, sean musulmanes, sean hebreos, etcétera, etcétera, que se casen de acuerdo a sus creencias, que están teóricamente reconocidas en la primera parte de la Constitución. No se les permite casarse en forma indisoluble, por ejemplo. Entonces, la libertad, que teóricamente consagra, porque el capítulo del matrimonio en el anteproyecto habla de libertad e igualdad, ya desde el comienzo no es tal. Es decir, eso va a salir publicado en las jornadas. Pero como vemos entonces, el derecho canónico, ahí también tiene una presencia en tener que declarar a través del instituto, a través de sus creyentes, sus derechos ante la sociedad secular, porque en realidad no es una cuestión de sacerdotes, sino es una cuestión de los fieles laicos. Después del Concilio Vaticano II, la promoción del laicado, y particularmente con Juan Pablo II, son los que van a impregnar a la tierra, son los laicos, y fundamentalmente a través de la familia, que van a dar su ejemplo, quienes van a ser, son los primeros educadores, los primeros formadores incluso de la fe. Como decía Martín Fierro, sabiamente decía que si no se podía vivir sin Dios, sin religión, es decir, avanzaba más Martín Fierro en realidad, porque no solamente hablaba de un ser superior desde el punto de vista, es decir, ético, sino hablaba de una confesión, de una fe, de una religión, algo concreto. Después, por último, lo que quería decir es, en la parte del derecho comparado, seguramente van a haber exposiciones del rabino Escorca, ¿no? Que, sobre todo sobre el derecho rabínico. Y me estaba acordando justamente un tribunal rabínico de Jerusalén falla con relación a un tema de juramento, y que dice que no era correcto, es decir, que no se le podía exigir ni un juramento ni la confesión. Bueno, explica bíblicamente, ¿no es cierto? Y por último, bueno, quería agradecerles a todos, espero que hayan más o menos tenido un panorama de lo que era el derecho canónico, y próximamente, en septiembre, va a haber jornadas sobre educación católica, sobre la responsabilidad. Acá tenemos varias personas que han hablado sobre el tema de voluntariado, etcétera, etcétera. Así que bueno, nuevamente muchas gracias al padre Ramón y al doctor Jiménez Rébora, y nos vemos.